Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos una semana más aquí en nuestro canal de YouTube, donde os estamos acercando de forma fácil y sencilla todo lo relacionado con el estándar CaneX. Y en esta ocasión continuamos con la saga de tutoriales sobre el curso básico de ETS5. Es el único software que hay para poder programar este tipo de instalaciones CaneX. Bueno, deciros también que aparte de este curso básico que estáis viendo en nuestro canal, tenemos un curso de especialista en ETS5, donde lo podéis encontrar en nuestra página web. Podéis entrar en www.icanexschool.es y ahí veréis que tenemos un curso de especialista en ETS, donde enseñamos de forma mucho más detallada, avanzada, todo totalmente en vídeo, con ejercicios prácticos, donde aquellos que quieran profundizar en el tema de ETS5, pues que sepan que tenemos un curso para convertirse en especialista solo de programación de instalaciones CaneX con ETS. Así que nada, os dejo con este tutorial, espero que os sirva y recordad que en nuestra página web tenemos un curso de especialista. Pues nada, si os parece bien, comenzamos. Buenas, mi nombre es Antonio José Molero, soy el CaneX Tutor de iCaneX School. Hoy os voy a enseñar una de las maletas de prácticas que tenemos para los cursos CaneX Partner básico, con la que los alumnos aquí en la escuela trabajan. Y la maleta esta también os la podéis encontrar en la tienda de iCaneX School, muy interesante para institutos de enseñanza, centros de formación. Ha habido institutos que algunos no han comprado este tipo de maleta, la fabricamos nosotros aquí en iCaneX School. Os voy a enseñar un poquito cómo funciona la maleta, porque los videotutoriales que tenemos en el canal nuestro de YouTube están basados en el funcionamiento de esta maleta, ¿vale? Entonces, cuando trabajamos con ETS y estáis viendo en el canal YouTube nuestros tutoriales, pues cuando hablamos del acoplador de línea, hablamos de la fuente de alimentación, hablamos del regulador dimmer, pues son los mismos aparatos que tenemos aquí. Estamos trabajando en un diseño también de otra maleta de bajo coste, pero ahora mismo los tutoriales que tenemos están, como digo, basados en esta maleta. Si os acercáis, os voy a explicar un poco en qué se basa toda la maleta. Como elementos o como aparatos CaneX tenemos el dispositivo USB, tenemos un acoplador de línea, tenemos dos fuentes de alimentación para poder hacer los trabajos de acoplador de línea. Tenemos un actuador de persianas, tenemos un dimmer, tenemos también aquí un actuador binario de 2 canales. Y luego aquí en la parte frontal disponemos de una botonera multifunción, un detector de movimiento y una interfaz de pulsadores que va dentro de esa botonera. A diferencia de otras maletas que vais a encontrar en otros centros de formación, la de iCaneX School está preparada para que el alumno pueda trabajar la topología del cableado sin tener que desconectar los aparatos, de tal manera que si por ejemplo yo quiero conectar una fuente de alimentación, me tendría que ir a las bornas de la fuente de alimentación, conectarle sus bananas y me las llevaría a una caja de registro ficticia que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Separada con este marquito, donde una vez que yo le dé fuente alimentación a una de estas bornas, ya tengo alimentación en toda esta caja, ¿de acuerdo? Luego todos los aparatos que yo vaya colgando a esta caja los tendremos conectados al bus, ¿ok? Vamos a conectar otro aparato más, por ejemplo el actuador binario, ¿vale? Si yo quiero dar alimentación a otra caja de registro, lo que tendría que hacer es hacer un puente entre
Si quieres convertirte en un verdadero especialista de las instalaciones KNX, lo más importante es saber programar mediante el software ETS. Pues para poder hacerlo, nosotros disponemos en nuestro portal web de un curso para convertirte en un verdadero especialista. Se nos permite deshacer los pasos andados en el proyecto hasta un número. Si quieres obtener toda la información sobre este curso, entra en nuestro portal web en www.iknxschool.es y allí lo encontrarás todo. Bueno, el catálogo en línea lo vimos en el vídeo tutorial anterior. Pasamos al almacenamiento de datos. Recuerda que para poder trabajar de forma profesional las instalaciones KNX tienes que dominar el software ETS, y con este curso esa solución te la podemos dar. El contrato, fecha de inicio, le voy a poner la fecha de hoy. Fecha de finalización se le voy a dejar. Pestañas generales. Hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre lo mismo. Le damos aquí y apareceremos en la web del fabricante, en este caso, porque te crea incluso las direcciones de grupo automáticamente. Le damos al siguiente. Muchos proyectos iguales. Por ejemplo, una promoción de viviendas donde toda la vivienda. Esta caja marcada con esta otra. De esta manera tendría también alimentación bus desde una fuente de alimentación a la otra caja. ¿Por qué tenemos dos hileras de cajas? Porque una la tenemos preparada para el área y la otra la tenemos preparada para la línea. Así el alumno sabe interpretar la topología entre áreas y líneas. Tenemos nuestros interruptores de conexión y desconexión de la fuente de alimentación, tanto la del área como la de la línea. Y también aquí en la parte superior tenemos otro interruptor que nos sirve para cortar la alimentación del actuador de persiana. Como el actuador de persiana lo tenemos de dos canales, lo que hemos hecho es hacer un control visual de subir y bajar persiana, encendiéndose y apagándose el piloto, pero también hemos dejado libres unas bananas para poder conectar una persiana real. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, si os fijáis, esta es una de las persianas que tenemos aquí en el aula. Pues entonces lo que tendríamos que hacer es que esta persiana la conectamos a nuestras bananas azules, ¿de acuerdo? Y tendríamos un canal del actuador de persianas para hacer un subir-bajar persiana físico, es decir, no verlo con los pilotos, verlos realmente con la persiana para poder colocarle los tiempos de subida y bajada a la persiana, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más cosas tenemos? Tenemos nuestro pulsador de emergencia para dejar sin alimentación total nuestra maleta. Disponemos de nuestro cable USB para el programador, para conectar a nuestro portátil la maleta. Disponemos de nuestro cable de corriente para darle tensión a nuestra maleta, ¿de acuerdo? Hemos dejado también otros orificios libres por si en este espacio se van ampliando con más aparatos, pues poder tenerlo para poder cablearlo y poder ampliar nuestra maleta. Aquí tenemos de la serie Zenith de ABB, disponemos, como digo, nuestro interfaz de pulsadores ahí conectado, ¿veis? ¿Ok? Y nuestra, a ver si esto lo introduzco bien, y nuestra botonera multifunción y nuestro detector de movimiento. Nuestras advertencias de seguridad rotuladas en el metraquilato. Este metraquilato está cortado a láser para que permita darle al botón de programación de los dispositivos sin tener que llegar a la parte eléctrica. Por ejemplo, veis aquí, están troqueladas para poder acceder ahí, igual que tenemos los orificios cortados para poder ampliar la maleta, ¿vale? Nuestro dimmer es un dimmer de 4 canales y nos permite hacer las funciones de encender, apagar y regular de 4 puntos de luz distintos. Por tanto, esta maleta en su conjunto nos daría toda la funcionalidad para un KNX Partner básico.
como digo, esta maleta es la con la que vamos a trabajar los tutoriales que tenemos y que estamos subiendo a YouTube. Vamos a sacar otra maleta de bajo coste, tendrán menos elementos, pero para aquellas personas que quieren trabajar en casa o aquellos centros de formación que tienen poco presupuesto, pues que se puedan permitir tener en sus instalaciones una maleta para hacer todas las funciones de un KNX Partner básico, pero como digo, a menor precio. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.